La división celular. La división celular es el proceso por el cual el material celular se divide entre dos nuevas células hijas. En las plantas y organismos unicelulares es el procedimiento en virtud del cual crece el organismo partiendo de una... Bueno, para comenzar, ¿qué es la mitosis? La mitosis es una forma de reproducción celular en donde una célula madre da origen a dos células hijas que son iguales a la célula madre, las cuales tienen mismo número de cromosomas, misma información genética, por lo tanto no hay variabilidad genética. Antes de que ocurra la mitosis, la célula pasa por una etapa llamada interfase. La mitosis se divide en distintas fases, en la profase, la metafase, la anafase y la telofase. Para que sea más fácil recordar el orden de las fases de la mitosis, podemos aprendernos esta frase: promete, ana, tejer. Pro se refiere a profase, mete a metafase, ana corresponde a anafase y te a telofase. En la profase, el ADN se organiza para dar lugar a los cromosomas. Los centriolos se van a los extremos de la célula, entonces empiezan a sacar unas fibras llamadas microtúbulos. Al finalizar la profase, la membrana nuclear se desintegra, dejando los cromosomas libres en el citoplasma. En la metafase, los cromosomas se pegan a los microtúbulos y quedan posicionados en la mitad de la célula. El centro de los cromosomas se llama centrómero y en el centrómero hay unos pequeños hoyos, orificios, que se llaman cinetocoro, y es aquí en donde los cromosomas se pegan a los microtúbulos. En la anafase, cada cromosoma se divide en dos cromáticas y empiezan a acercarse poco a poco a los centriolos. En la telofase, las cromáticas alcanzan a los centriolos y aparece la membrana nuclear, formándose dos núcleos. Y después el citoplasma se estira y se parte para formar dos células, llamándole a esto citocinesis. Bueno, y ahora, ¿qué es la meiosis? Bueno, pues la meiosis es un proceso de división celular en donde la célula experimenta dos divisiones sucesivas, dando origen a 4 células con la mitad de información genética de la célula original. En la profase 1, el ADN se condensa, dando lugar a los cromosomas, que estos se mezclan entre sí. A esto se le llama recombinación. Las células que tienen este tipo de división celular son las células sexuales. En el caso de los hombres, espermatozoides, y en el caso de las mujeres, óvulos. Meiosis consta de dos etapas, meiosis 1 y meiosis 2. La meiosis 1 es igual a la mitosis. En la profase 1, el ADN se condensa, dando lugar a los cromosomas, que estos se mezclan entre sí. A esto se le llama recombinación. Los centriolos se van a los extremos de la célula y comienzan a sacar unas fibras llamadas microtúbulos. Al finalizar la profase 1, la membrana nuclear se desintegra, dejando los cromosomas libres en el citoplasma. En la metafase 1, los cromosomas se pegan a los microtúbulos y quedan posicionados a la mitad de la célula. En la anafase 1, cada cromosoma se divide en dos cromatidas y empiezan a acercarse poco a poco a los centriolos. En la telofase 1, los cromosomas alcanzan a los centriolos y aparecen la membrana nuclear formándose dos núcleos. Y después el citoplasma se estira y se parte para formar dos células con la misma cantidad de cromosomas que la célula original. A esto se le llama también células diploides, ya que conservan la misma cantidad de cromosomas las células formadas de la célula original. En la meiosis 2 ocurre exactamente lo mismo que en la meiosis 1. Solamente tenemos que tomar en cuenta que las dos células formadas en la profase 2, al entrar a esta fase no hay duplicación de material genético. Por lo tanto, cuando lleguen a la telofase, las 4 células nuevas que se formaron habrán perdido la mitad de su material genético. A esto se le llama haploide, ya que no tienen su material genético completo. Estas células haploides vienen siendo los espermatozoides o los óvulos. Y al momento de la fecundación, la mitad de la información genética la aporta el espermatozoide y la otra mitad el óvulo. Y al unirse formarán una célula diploide, que ésta contendrá información genética de ambos progenitores.